Bien, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Por favor, confirmen a través del chat si pueden escucharme, si pueden ver la presentación en pantalla. Buenas tardes, Mauro, Rocío, Armando, Leonardo, muchas gracias. Bien, vamos a partir con la segunda sesión del curso de actualización en Derecho sobre el nuevo proceso constituyente de 2023. En principio, quiero agradecerles el interés en la oferta formativa de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Comentarles brevemente que esta es una iniciativa de la Dirección de Investigación y Posgrado del Departamento de Derecho Público y de la carrera de Derecho sede Valdivia. Mi nombre es Luis Palacios. Actualmente soy académico de la Facultad de Derecho en Valdivia y me corresponde la tarea de coordinar el Departamento de Derecho Público. El Departamento de Derecho Público también ha estado a cargo de la coordinación de esta oferta formativa, de este curso de actualización en Derecho. Me alegra mucho ver algunos nombres conocidos de estudiantes actuales, antiguos, de egresados de la universidad, e igualmente la oportunidad de interactuar con personas de todo el país y del extranjero que están interesadas en la discusión constituyente chilena. Es un placer. Muchas gracias a todos por sus confirmaciones. Bien, me corresponde desarrollar el segundo módulo, como probablemente pudieron revisarlo a través del correo electrónico que les compartí. El segundo módulo tiene como propósito centrarse en las normas o en los aspectos claves de la normativa actual que regula el proceso constituyente del año 2023 y adicionalmente introducirnos a los contenidos del anteproyecto elaborado por la Comisión de Expertas y Expertos. Por esa razón, esta clase la voy a dividir en dos grandes contenidos. El primer contenido está orientado a comprender el contexto en el cual se produce la nueva discusión constituyente, la de 2023, el establecimiento de las reglas y de los aspectos claves de regulación del proceso constituyente, y en una segunda parte vamos a estudiar los fundamentos del orden constitucional establecidos en el capítulo primero del anteproyecto de constitución elaborado por la Comisión de Expertas y Expertos. Como lo hicimos el día de ayer, está disponible el chat para que puedan formular preguntas, comentarios. Igualmente se encuentra habilitado el micrófono para quien desea hacer esos comentarios o preguntas de viva voz. Y siéntanse libres de interrumpir mi exposición. Estimo que vamos a conversar durante una hora aproximadamente y luego de esa hora disponemos de un tiempo de unos 20 a 30 minutos adicionales para la atención de comentarios y de dudas que puedan surgir. Bien, en una primera aproximación a la discusión constituyente de 2023, refiere a las normativas, a los fundamentos normativos que instauran el proceso constituyente que partió formalmente el 6 de marzo. Recuerden que el 6 de marzo se instaló la Comisión de Expertas y Expertos e igualmente se instaló el Comité Técnico de Admisibilidad. Ya vamos a conversar en detalle respecto a estos dos órganos centrales del proceso constituyente, pero resulta necesario referir que para llevar a cabo este nuevo tránsito hacia una nueva constitución, resultó necesario el establecimiento primero de un acuerdo político. Ese acuerdo político lleva por nombre el Acuerdo por Chile, que es un acuerdo de diciembre del año 2022, en el cual los grupos parlamentarios, partidos políticos con representación en el Congreso, establecieron las bases a partir de las cuales se desarrollaría la Ley de Reforma Constitucional número 21.533,
que es la reforma que incorpora el proceso constituyente de 2023 en sustitución del proceso constituyente que concluyó el 4 de septiembre de 2022. Igualmente, hay que considerar el acuerdo sin número que establece el reglamento de funcionamiento de los órganos del proceso constitucional, acuerdo emanado de ambas cámaras, de la Cámara de Diputados y del Senado, en el cual se establece el detalle de organización de este proceso. Y es allí donde vamos a comenzar a establecer distinciones respecto al proceso constituyente que finalizó el 4 de septiembre y que nos permite además también identificar dos tránsitos o dos caminos en la búsqueda de una nueva constitución democrática para Chile, que tienen similitudes, pero que en el detalle es posible advertir las diferencias. Recuerden que el proceso constituyente que cerró el 4 de septiembre del 2022 es un proceso que también se desarrolla a partir de un acuerdo político suscrito por los partidos políticos representados en el Congreso. Aquel acuerdo estableció las bases de funcionamiento de forma muy general. De hecho, se hacía referencia, por supuesto, a la Convención Constitucional, se hacía referencia al plebiscito de entrada y las opciones disponibles en aquel plebiscito de entrada, pero se dejó un margen importante para que en la ley de reforma en la que se sustentó aquel proceso se estableciera el detalle de la organización del proceso constituyente, a diferencia de lo que ocurre en el Acuerdo por Chile, en el cual no solamente se establece el nuevo camino y se establecen los órganos que integran el proceso constituyente, sino que adicionalmente se establece un marco normativo o se establece un marco valórico de la discusión constituyente. Y nos referiremos a él como las 12 bases para la discusión de los contenidos de la nueva Constitución. Y en ese sentido marcamos entonces una primera diferencia. El primer proceso constituyente se inspira o se fundamenta en el llamado Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que es un acuerdo que se produce en el contexto del estallido social. El segundo proceso se formula a partir del Acuerdo por Chile establecido en diciembre del 2022. Y de ese Acuerdo por Chile establecido en diciembre del 2022 surge la Ley de Reforma Constitucional número 21.533 y el Acuerdo sin número que establece el reglamento de funcionamiento de los órganos del proceso constitucional. En ambos casos o ambas líneas de actuación nos permiten identificar que el tránsito o el proceso de transición que vive Chile en la búsqueda de una nueva constitución, en una primera aproximación, ha partido y ha llegado a un punto final, que es lo que ocurrió precisamente con el proceso del 2022 y su fin el 4 de septiembre con el rechazo a la propuesta emanada de la Convención Constitucional. Y a partir de ese momento, nosotros vamos a advertir que inicia una nueva búsqueda, un nuevo camino que ha ido avanzando por las distintas etapas de ese camino definido por la clase política con representación en el Congreso. Quería plantearles esta primera introducción para dar cuenta del contexto en el cual se producen ambas convocatorias y una primera gran diferencia respecto a los diseños constitucionales. Hay que recordar que de la revisión de los distintos procesos constituyentes en el mundo, observamos que se replican algunos mecanismos. Y estos mecanismos, de acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pueden identificarse al menos en 3 grandes mecanismos, salvaguardando las diferencias de diseño que pueden imperar en cada uno de los países. Hay tantos modelos o tipos de procesos constituyentes como países que han decidido llevarlos a cabo. Pero un primer mecanismo es el del Congreso Constituyente. Y ese mecanismo implica que la ciudadanía participa de la votación popular de representantes del Congreso, quienes tienen por misión la elaboración de una nueva constitución e igualmente el ejercicio de las funciones naturales del poder legislativo. Hablamos, si se quiere, de una mixtura de atribuciones que refieren fundamentalmente a la tarea de un Congreso, de un determinado periodo, de un grupo de representantes en el poder legislativo de cualquier país, a quienes les asignamos la tarea de producir una nueva constitución, una tarea adicional a su habitual tarea de producir normas, de producir acuerdos políticos y de ejercer las funciones de control.
Cuando hablamos entonces de la categoría de congresos constituyentes, nos vamos a referir esencialmente al Congreso, que le asignamos una tarea adicional de producir una nueva constitución o de llevar a cabo una reforma política sustancial a la constitución política vigente. Luego, el Programa de Naciones Unidas, en su publicación del año 2015, también identifica que se recurre a un mecanismo de cambio constitucional denominado Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente nos es conocida porque precisamente en el constitucionalismo latinoamericano, especialmente el llamado constitucionalismo andino, se reprodujo el proceso de elaborar propuestas de norma constitucional a partir de la creación de órganos especializados, de órganos destinados solo al propósito de elaborar el proyecto de constitución. Y estos órganos, por supuesto, se caracterizan porque sus integrantes son representantes de la ciudadanía elegidos a través de los mecanismos de la legislación electoral de cada país o de los mecanismos especializados electorales que corresponden a esos países. Entonces, a diferencia del Congreso Constituyente, no se trata de un órgano constituido al cual le atribuimos una tarea adicional de producir la norma constitucional, sino que en el caso de la Asamblea Constituyente estamos configurando un nuevo foro político con características de deliberación, con características de representación popular, que suma el proceso de producción constitucional. Y luego vamos a advertir que en el contexto comparado también el mecanismo de cambio constitucional llamado comisión especial tiene un uso no tan frecuente como ocurriría con el Congreso Constituyente y con la Asamblea Constituyente, pero efectivamente tenemos algunas experiencias. Y por supuesto, la comisión especial o la idea de la comisión especial implica la designación de un grupo de expertos, de actores políticos, de funcionarios que van a discutir los contenidos de una norma constitucional y van a elaborar el proyecto. En la historia de Chile se han reproducido, y bien lo planteaba el profesor Gonzalo Arenas en la primera sesión de este curso, al menos dos de estos mecanismos. Bueno, ahora tres, considerando la experiencia de la Convención Constitucional, que aunque no prosperó, por supuesto será objeto de estudio en el área de la evolución constitucional o de la historia constitucional del país. Pero se han reproducido estos tres mecanismos, ¿no? Hay experiencias documentadas de congresos constituyentes, la llamada Gran Convención en un periodo determinado, en la cual se integró por representantes parlamentarios y por representantes designados. Igualmente, en el marco de la Convención Constitucional se reproduce la idea de la categoría de la Asamblea Constituyente, que es precisamente la conformación de una asamblea conformada por representantes directamente elegidos por los electores para que produzcan la nueva Constitución. E igualmente recordarán que la Constitución de 1980 es una Constitución que se produce, al menos en su propuesta primigenia, en su propuesta inicial, por la llamada Comisión Ortúzar, que quienes han estudiado Derecho o están cursando sus estudios de Derecho, o incluso quienes han estudiado Historia, recuerdan que la Comisión Ortúzar es la comisión que se constituye luego de los hechos de 1973, del golpe de Estado y de la instauración de la dictadura militar, y a quien se le encomienda la tarea de elaborar un anteproyecto de constitución que sustituya a la Constitución chilena de 1925. Se le denomina anteproyecto porque la labor de la Comisión Ortúzar pasa a procesos de revisión por otras instancias del Estado y finalmente se plebiscita en un plebiscito del cual se ha objetado su validez. Eso es historia, no nos corresponde, al menos en este módulo, profundizarla, pero nos permite identificar que efectivamente se han producido en el contexto histórico de la evolución constitucional chilena, en el marco que ha permitido producir la tradición constitucional chilena que señalaba el profesor Gonzalo Arenas durante su sesión ayer, el uso de estos mecanismos: Congreso Constituyente, Asamblea Constituyente y Comisión Especial. ¿Por qué razón, luego de dar cuenta del contexto que genera los fundamentos normativos del proceso constituyente del 2023, hago referencia a estos tres mecanismos propuestos por el programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo. Porque si analizamos a partir de estas categorías el proceso constituyente de 2023, al menos advertimos que juegan un rol relevante. Primero, un órgano constituido como es el Congreso Nacional, que si bien no va a ejercer directamente la función constituyente, sí, luego de los resultados del 4 de septiembre, asume un rol activo en la definición de las normas que van a regular el proceso constituyente del 2023, insisto, a diferencia de lo que ocurrió en el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, en el cual solo se establecen líneas muy generales que luego son desarrolladas en la reforma y que luego permiten a la propia Convención Constitucional desarrollar sus reglamentos internos. En el proceso actual, en el del 2023, el Congreso, que recuerden, es quien tiene la llave de reforma de la Constitución política, es quien asume el control, y allí podemos evidenciar un mayor control de los partidos políticos de la discusión constituyente, establece las reglas de funcionamiento, establece las bases o los llamados bordes y con mucha precisión desarrolla la reforma a la Constitución para incorporar el nuevo mecanismo de cambio, establece e impone un reglamento a los órganos que surgen de esa reforma y, si se quiere, configura un diseño de mucho detalle de cada uno de los órganos y de cada una de las etapas del proceso constituyente. Como ejemplo de esta idea que estoy intentando sostener, hoy, o el día de ayer, disculpen, se produjo un acuerdo transversal entre las primeras sesiones del Consejo Constitucional para solicitar al Congreso habilite los mecanismos necesarios que permitan la extensión de la participación ciudadana en el proceso constituyente. ¿Por qué el Consejo Constitucional formula esa solicitud? Efectivamente, gracias, Mauro. ¿Por qué el Consejo Constitucional formula esa solicitud? Porque el Congreso, en la definición precisa de estas reglas, fue quien estableció cuáles son los mecanismos y el tiempo en el cual deben desarrollarse esos mecanismos, y se estableció el llamado mes de la participación, que es muy probable que algunos de ustedes hayan accedido a la publicidad que se transmite a través de los distintos medios de comunicación, en la cual se convoca a hacer uso de los distintos mecanismos de participación disponibles, pero en un mes. Y eso parece ser insuficiente. Lo señalo como ejemplo de esta idea de intervención del Congreso, que si bien no estamos ante un Congreso constituyente, estamos ante un Congreso que, titular de la llave de reforma de la Constitución actual, definió con claridad el camino a seguir en el nuevo proceso constituyente, el rol que deben ejercer cada uno de sus órganos y el punto de partida y el punto de llegada de este segundo proceso o de esta segunda búsqueda. Luego, en el propio diseño del proceso del 2023, advertimos la creación de un órgano de deliberación y de representación popular, que si bien no lo denominamos asamblea, que si bien no lo denominamos convención, es un órgano que tiene como propósito llevar a la discusión constituyente la representación del electorado. Desde el 6 de marzo hasta la fecha en que se instala el Consejo Constitucional, la labor estaba centrada en órganos que gozan de legitimidad indirecta, es decir, órganos que fueron confeccionados en su diseño e integrados en su composición por nuestros representantes en el Congreso Nacional. Ahora, cuando instala el Consejo Constitucional, es que opera la integración y la composición de un órgano que ejerce una función de representación directa de la ciudadanía, y es a ese órgano el que le corresponde, a partir, por supuesto, de la revisión de proyecto presentado por la Comisión de Expertas y Expertos, avanzar en la discusión. Es, si se quiere, el mecanismo que quienes diseñaron este proceso establecieron para asegurar que haya una voz de representación directa de la ciudadanía en el ejercicio, digamos, o en el desarrollo, disculpen, de este proceso constituyente. Luego se va a configurar la comisión, la idea de la comisión especial también está presente en este diseño, porque tenemos dos órganos, insisto, que resultan en su legitimidad indirectos porque han sido
designados por un órgano de representación electoral o popular, como es el Congreso, y uno de ellos es la Comisión de Expertas y Expertos, que ejerció el mandato de elaboración de una propuesta para ser discutida por el Consejo Constitucional y el Comité Técnico de Admisibilidad. Esto nos permite, cada una de estas categorías, cada una de estas plantillas que se recogen de la experiencia comparada, parece servir para comprender el rol que ejercen los distintos órganos que se configuraron en este nuevo proceso, que insisto, son la Comisión de Expertas y Expertos, el Comité Técnico de Admisibilidad y, por supuesto, el Consejo Constitucional. De alguna u otra manera, el diseño, que resulta en algunos casos complejo de comprender, recoge parte de la experiencia comparada, de la experiencia de procesos constituyentes que se han desarrollado en otras latitudes, algunos de los cuales no necesariamente han concluido con éxito, pero en su ejecución han generado instancias que resultan interesantes. E igualmente, estos mecanismos no son ajenos tampoco a la tradición constitucional chilena, donde advertimos al menos fórmulas similares a las del Congreso Constituyente y de la Comisión Especial. Ciertamente, en el contexto comparado o en los procesos de cambio constitucional del último tiempo, si miramos, por ejemplo, la realidad latinoamericana, los países han optado por asambleas constituyentes. Estoy pensando, por supuesto, en las innovaciones constitucionales o en la generación de nuevas normas constitucionales de Venezuela, por supuesto de Bolivia y de Ecuador, que es lo que los constitucionalistas o algún grupo de constitucionalistas denomina como el llamado constitucionalismo andino, ¿no? Una manifestación que implica el surgimiento de normas constitucionales emanadas de forma soberana y que la clasificación de las constituciones denomina como constituciones soberanas en la medida que el proceso de producción de la norma constitucional está marcado por la participación de la ciudadanía a través del voto directo o a través del ejercicio de otros mecanismos de participación asociados al proceso. Y aquí me gustaría establecer también una segunda e importante distinción respecto al proceso pasado, al proceso convencional, en la medida que ambos procesos son democráticos. Pese a lo que se ha señalado, algunos críticos han formulado la idea de un proceso 2023 que carece de democracia. Si bien la Comisión de Expertos y el Comité Técnico de Admisibilidad no derivan directamente de una manifestación electoral de la ciudadanía, sí derivan de un proceso de designación en el cual median representantes electos por la ciudadanía, por el Congreso. Y esa es una consideración importante porque es otra dimensión de la democracia. Es una manifestación de la democracia representativa en la cual, si bien el acto, digamos, fundamental de la democracia es el voto, también en el marco de la democracia se producen mecanismos de representación que resultan centrales. Y en este caso hay una fundada comprensión en esta idea de legitimidad de los órganos del proceso constituyente, pero es una legitimidad derivada, especialmente del Comité Técnico de Admisibilidad y de la Comisión Experta. Y luego, por supuesto, se incorpora un paso siguiente, que es el del Consejo Constitucional, porque no admitimos en el siglo XXI producción de normas constitucionales en las cuales no medie la participación de la ciudadanía. Por lo tanto, las constituciones que han surgido en el último tiempo en el contexto comparado, mirando por supuesto el espacio latinoamericano, son constituciones que la teoría constitucional en las clasificaciones propuestas denomina constituciones soberanas, constituciones en las cuales la ciudadanía participa de manera directa a través del voto o lo hace a través de los mecanismos de participación disponibles o a través de sus representantes en su elaboración. Y es un mecanismo que de alguna u otra forma en el régimen democrático ha servido para otorgar legitimidad, para otorgar validez, para otorgar conciencia constitucional, como lo señalaba el día de ayer el profesor Gonzalo Arenas en su revisión histórica de la evolución constitucional del país. Quiero saber si hasta ahora tienen alguna pregunta. Recuerden que hemos conversado sobre los fundamentos
normativos del proceso constituyente del 2023. Hemos revisado los mecanismos de cambio constitucional que se han desarrollado en la experiencia comparada y cómo estos mecanismos de alguna u otra forma son replicados por el proceso constituyente del 2023 a través de los órganos que están desarrollando este interesante proceso. ¿Alguna pregunta? Yo les voy a facilitar en unos minutos más el control de asistencia para que ustedes puedan registrar su asistencia. Y eso me lleva a recordarles que el curso otorga un certificado de aprobación, pero para ello se requiere satisfacer la asistencia 5 de 7 clases. Bien, hecha esa pausa, en general me gustaría solamente precisar las etapas de la transición constitucional. En Chile hay una pregunta. ¿Era necesario tener un plebiscito de entrada o usted apoya la tesis del que el 25 de octubre de 2022 habilita sí o sí a cualquier proceso? Es muy buena pregunta, Mauro, y gracias por hacerla, porque efectivamente respecto a la discusión sobre la legitimidad del proceso, sobre su carácter democrático, algunos sectores han planteado la necesidad de un nuevo plebiscito de entrada. Si nosotros revisamos la experiencia constitucional comparada y lo que señalan los teóricos, por ejemplo, el profesor Alan Bruger Carías, que es un destacado constitucionalista iberoamericano, él plantearía que con el resultado del 4 de septiembre debía producirse un cierre de la discusión constituyente en Chile, hasta que se produjeran circunstancias, contextos políticos que conllevaran nuevamente a reanimar esa discusión en un mediano o largo plazo. Por esa razón, o fundados en esa idea, es que algunos plantean que para abrirlo de nuevo, como se produjo, había que necesariamente acudir nuevamente a las urnas y que la ciudadanía decidiera si quería avanzar. Pero aquí resulta muy importante, Mauro, tener en cuenta las narrativas políticas, que no necesariamente son no necesariamente son las narrativas constitucionales, ¿no? Un poco lo que habló en clase y que algunos de ustedes recordarán es que los tiempos de la Constitución no son los mismos tiempos políticos, aunque los tiempos políticos inciden, digamos, en el cuerpo de la normativa constitucional, en su interpretación. Pero efectivamente, aquí debemos considerar como importantes las narrativas políticas. No sé si lo tengo acá, pero si lo ven, por ejemplo, ¿cuál fue la narrativa política clave en la campaña del rechazo? Rechazar por una mejor. Y de hecho, algunos plantearon desde la posición opuesta aprobar para reformar. Recuerdan que esos fueron los eslóganes de campaña, fueron los mensajes o la narrativa política que resulta muy importante. Y parece que cuando se produce un contundente rechazo a la propuesta emanada de la Convención Constitucional, hay una coalición que al menos se identifica como ganadora. Y esa coalición es la que sostenía la narrativa de rechazar para una mejor. Es lo que permite, considerando la narrativa política, darle un continuo a esta búsqueda. Por supuesto, esta es una consideración o una apreciación, si se quiere, teórica, ¿no? De análisis del contexto político. Profesores como Bruger dirían, el rechazo que se produjo en Chile, y creo que lo publicó en Twitter, implica cerrar la discusión constituyente. Pero el profesor Bruger no es chileno y no tenía, digamos, conocimiento del contexto político en el cual se produjo la campaña del rechazo, donde imperó una posición de hay un acuerdo transversal de las fuerzas políticas porque necesitamos una nueva constitución. Es lo que nos dice la clase política a la que llegó ese acuerdo. Y en tanto, rechacemos esta propuesta que no nos gusta y busquemos una mejor. Al menos en ello, y un poco tratando de ir al punto de la pregunta de Mauro, se sustenta esta idea del encadenamiento o esta idea del continuo político en la búsqueda de una nueva constitución. Aunque resulta interesante, por supuesto, la propuesta de aquellos sectores que sostenían la necesidad de realizar un nuevo plebiscito de entrada. Pero ese plebiscito de entrada tenía el riesgo para algunos
de anticipar, dada la cercanía con el rechazo que se produjo en septiembre, de anticipar un rechazo a esa vía de búsqueda de nueva constitución y probablemente de anticipar una ratificación del texto constitucional de 1980, que como seguramente recordarán de sus clases, algunos, o de las discusiones, otros, no es el texto del 80, es el texto Frankenstein, ¿no? Es el texto de las reformas sucesivas, de las reformas sustanciales. Entonces, el riesgo que había, al menos en la convocatoria a un plebiscito de entrada, un nuevo plebiscito de entrada para este proceso, era precisamente el anticipar un nuevo rechazo que cerraría sin duda por mediano o largo plazo la discusión constituyente, y que con ello se produjera el efecto de legitimación de la Constitución de 1980 y de las sucesivas reformas. Espero haberme explicado, Mauro, con esa pregunta, con esa respuesta. Felipe, ¿se puede concluir que el mecanismo del Consejo Constitucional en Chile es una fusión entre Asamblea Constituyente y la Comisión de Expertos? Efectivamente, Felipe, por eso les planteaba, como les planteaba entre las primeras partes de la clase, la idea de cómo, bueno, el Programa de Naciones Unidas, a través de la documentación de las experiencias comparadas, señala que estos son los 3 grandes mecanismos de cambio constitucional, y en el diseño del 2023, teniendo en cuenta el rol muy relevante que han ejercido los partidos políticos con representación en el Congreso, optó por el establecimiento de órganos técnicos. Se prioriza un elemento técnico en la confección de la propuesta, al menos de la primera parte de la propuesta, y allí evidenciamos la existencia de la comisión de expertos. Igualmente, tenemos un Consejo Constitucional, que es una asamblea que representa a la ciudadanía y es la voz de la ciudadanía en el proceso constituyente actual. Y el rol del Congreso, por supuesto, no es un Congreso constituyente, porque no le asignamos o no se asignaron directamente la atribución de producir un nuevo texto, pero el rol del Congreso termina siendo determinante, porque es el que está indicando o que señaló con suficiente precisión cada una de las etapas, cada una de las reglas a partir de las cuales debía desarrollarse este nuevo proceso. Entonces, volviendo un poco al punto, tenemos una transición constitucional que al menos en este episodio parte con el estallido social del 18 de octubre del 2019. Ese primer tránsito va desde octubre del 2019. Hay un hito muy relevante que es el acuerdo por la paz y la nueva constitución del 15 de noviembre del 2019, y ese acuerdo produce las etapas del proceso constituyente que concluye con el rechazo del 4 de septiembre. Recuerden que el apruebo alcanzó un 38,11%, el rechazo un 61,89%, y en contraste, ¿no?, el plebiscito de entrada de aquel proceso planteó un 78,28% para el apruebo ante la pregunta ¿quiere usted una nueva constitución? Y respecto al tipo de órgano que elaboraría y que en efecto elaboró la propuesta, un 79% se pronunció a favor de la Convención Constitucional. Esos son los principales hitos que ya son, por supuesto, historia relevante, interesante para la comprensión de nuestra continua tradición constitucional. Como les indicaba, atendiendo la pregunta que formulaba Mauro, el segundo round, ¿no?, el segundo ciclo de la búsqueda de esta transición parte precisamente la noche del 4 de septiembre, donde una buena parte de las fuerzas políticas de derecha, de centro derecha y de derecha, agrupadas, por supuesto, en coalición para efectos de este plebiscito, sostiene, bueno, primero, durante toda la campaña, la idea fuerte, muy fuerte, de rechazo por una mejor. Incluso había factores de la izquierda que promovían la aprobación para reformar. No sé si lo recuerdan, pero previo al plebiscito se produce incluso un pronunciamiento del Partido Socialista Chileno en el cual se establecen observaciones a la propuesta. Sin embargo, emplazan a la ciudadanía a aprobar y se comprometen con reformas que incluso afectaban el corazón político de la propuesta. En todo caso, el rechazo fue contundente, y esa misma noche todos los sectores políticos, con algunas excepciones, plantearon
la necesidad, en una muy breve reflexión, señalaron, reflexionamos y debemos avanzar hacia una nueva búsqueda de una constitución para el Chile democrático, para el Chile moderno. Por esa razón allí marcamos este segundo inicio o este segundo tránsito, que bueno, efectivamente se va a desarrollar luego o se va a concretar luego en la suscripción del Acuerdo por Chile, que es un acuerdo muy interesante, en el cual se establecen con mucho detalle las etapas del proceso, se establecen los llamados bordes, que vienen a establecer límites a la discusión de contenidos de la Constitución. Luego del acuerdo se produce la ley que he mencionado, que es la Ley de Reforma Constitucional 21.533. Se instaló el 6 de marzo la comisión experta y en paralelo se instaló ese mismo día el Comité Técnico de Admisibilidad. Se produjo el 7 de mayo de 2023 la elección de los representantes al Consejo Constitucional. El 7 de junio, hace muy poco, se instaló el Consejo Constitucional para iniciar su periodo de sesiones y este segundo tránsito ha de concluir, al menos en esta etapa, el 17 de diciembre del 2023, donde nuevamente los electores tendrán que resolver si favorecen o rechazan la propuesta de constitución que emane del Consejo Constitucional. Mauro señala, hubo una lista de reformas que el oficialismo propuso si ganaba el apruebo. Así es. Y resulta interesante volver a esos textos, porque algunas de las reformas afectaban, como bien les decía, elementos sustanciales de la propuesta, ¿no? Denme un minuto que les voy a hacer entrega del control de asistencia, no quiero que eso se me pase. Disculpen que estoy ejerciendo un rol de facilitador y de moderador al mismo tiempo. Dejé en el chat el control de asistencia. Por favor, recuerden que es muy importante registrarse para efectos de asentar su participación y luego poder acceder al certificado de aprobación del curso. Continuemos, por favor. También hay que tener en cuenta respecto a estas discusiones que incluyen el contexto que la discusión actual, a diferencia, y esta es otra diferencia que vamos a destacar respecto al proceso anterior, la discusión actual se desarrolla en un contexto de desconfianza y de desinterés ciudadano. Es muy probable que no lo puedan ver bien allí en la presentación. Esta presentación yo se las voy a hacer llegar, como hicimos llegar la grabación y la presentación de la clase número 1. Igualmente lo vamos a hacer con la clase número 2. Pero la encuesta CEP, que es una encuesta que evalúa la percepción ciudadana, señala que los principales intereses o preocupaciones de la ciudadanía actualmente en Chile son en ese orden: delincuencia, salud, pensiones, educación. Y aunque no se pueda ver muy bien, algunos probablemente pueden verlo, entre los últimos intereses de la ciudadanía está la Constitución o la discusión constituyente. Y esto contrasta precisamente con el movimiento del año 2019, el cual sorprendió en general a la opinión pública por la movilización ciudadana, por las diversas demandas que se presentaron en la gran movilización ciudadana, a la cual hemos denominado estallido social. Contrasta además con los niveles de participación que se generaron en el plebiscito de entrada, en el cual se le consultó a la ciudadanía si quería o no una nueva constitución y se produjo una gran e importante participación, y contrasta además con el interés de la ciudadanía que otorgó mayor representación a las fuerzas políticas de izquierda en la composición o la correlación de fuerzas en la Convención Constitucional. Se produce el fracaso del 4 de septiembre, por ejemplo, el profesor Verdugo de la Universidad del Desarrollo habla de la constitución impopular o de la constituyente impopular para referirse al fenómeno del 4 de septiembre, que es un fenómeno sobre el cual aún tenemos mucho que reflexionar en términos académicos, políticos, sociales y culturales, pero evidentemente parece que posterior al 4 de septiembre, aunque estas son
digamos, preocupaciones recurrentes en la percepción ciudadana posterior al 4 de septiembre, el distanciamiento de la ciudadanía con la discusión constituyente se crece, ¿no? Se vuelve, digamos, mucho más grande. Y eso genera, claro está, una importante preocupación, porque el proceso constituyente, como bien lo hemos visto, se está desarrollando y se va a desarrollar con o sin participación de la ciudadanía. Hablamos fundamentalmente de la norma que organiza la vida política, que organiza parte de la vida social, que es la norma más importante de organización del Estado, y preocupa que se esté desarrollando en un contexto en el cual hay mucho desinterés. Claro está que la Constitución no puede proveer soluciones directas a estos problemas, pero puede tener una incidencia, por ejemplo, en la definición de políticas públicas orientadas a la educación, a la salud, a las pensiones, por supuesto, una política nacional de seguridad, etc. Esta es una primera mirada, ¿no? Y la segunda mirada es que la apuesta del Congreso por priorizar el carácter técnico de la discusión a través de la creación de una comisión de expertos también es mirada con desconfianza por la ciudadanía. Recuerden que estamos en tiempos de la posverdad y los tiempos de la posverdad se caracterizan por la desconfianza al conocimiento técnico. Dudamos, ¿no? Los movimientos antivacunas, por supuesto, los discursos políticos que tratan de disminuir la influencia técnica, y esto lo hemos evidenciado en Chile, por ejemplo, en las discusiones relativas al anticipo o a los retiros anticipados de los fondos de pensiones, cuando los ministros o los expertos en economía señalan el impacto que ha de tener el retiro de los fondos de pensiones, diputados y senadores señalan que esa información no es cierta, que esa información es contraria a la necesidad de las personas. Entonces vivimos en un periodo en el cual el Congreso apuesta por la conformación de un órgano de expertise para la confección de la propuesta, pero la ciudadanía desconfía también de los expertos. Y en ese sentido debemos tener en cuenta esas dos realidades, esas circunstancias en las cuales se está desarrollando el proceso actual, ¿no? La ciudadanía está profundamente preocupada por la calidad de vida, por la solución de aspectos que estima centrales como la seguridad, ¿no? Como el acceso a servicios básicos de salud y educación, y al mismo tiempo hay desconfianza en este hecho de haber confiado a un grupo de expertos la confección del texto constitucional. Y sobre esa realidad, sobre ese desinterés y sobre esa desconfianza es que trabaja este proceso constituyente en contraste con lo que se produjo el año pasado, en el cual veíamos a una ciudadanía mucho más motivada, mucho más interesada, o al menos a sectores de la ciudadanía mayormente motivados e interesados en la discusión. Les decía, en el Acuerdo por Chile se viene a establecer el conjunto de reglas e instituciones a partir de las cuales se va a desarrollar esta discusión. Ese acuerdo, ustedes con el profesor Arenas revisaban ayer en general los contenidos básicos de la Constitución, los contenidos básicos del acuerdo, pero estos preacuerdos constitucionales dan cuenta de la especial trascendencia de algunas temáticas que los actores políticos con representación en el Congreso consideraron necesario robustecer esos contenidos en el texto de la nueva Constitución. Y para ello establecieron estas bases institucionales del proceso constituyente, que no son más que un conjunto de contenidos que deben asegurarse en la propuesta. Y es un marco también para el desarrollo de la propuesta. Por ejemplo, la forma de Estado y, por supuesto, la forma de gobierno. Se reitera que Chile es una república democrática, cuya soberanía reside en el pueblo. Se reitera la forma de Estado unitaria, con mecanismos o técnicas administrativas de descentralización y desconcentración. Por supuesto, se establecen límites al ejercicio de la soberanía. Quienes han estudiado el texto constitucional de 1980 relacionarán estos conceptos con las bases de la institucionalidad conformadas en el texto constitucional vigente. Se incorpora, y esto sí es una innovación, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y es muy probable
que se haya considerado la experiencia de representación de pueblos originarios en la Convención Constitucional y algunos contenidos de la propuesta emanada de la Convención Constitucional, aunque con límites, ¿no? Es muy probable que este reconocimiento constitucional se limite al común del reconocimiento de pueblos originarios en el contexto comparado, que refiere fundamentalmente al reconocimiento de sus tradiciones, de su cultura, de su lengua y al deber del Estado por preservar esas tradiciones, esa cultura y esa lengua. Es lo que tenemos en las constituciones comparadas. Esta también resulta una innovación central y es probable que genere una importante discusión en el marco del Consejo Constitucional, y es la que refiere a la consagración de la cláusula del Estado social y democrático de derecho. Lo vamos a revisar en detalle cómo está conformado en el anteproyecto, o consagrado, perdón, en el anteproyecto de nueva Constitución. Los emblemas nacionales, y recuerden la narrativa de la campaña política. Yo me atrevería a señalar que fue una de las discusiones, entre otras, pero una de las discusiones más intensas respecto a la conservación de los emblemas y de la identidad nacional a través de los emblemas, y por esa razón en el Acuerdo por Chile se decide proteger la consagración. El establecimiento de 3 poderes separados e independientes se refiere a los 3 poderes públicos centrales, que son el Gobierno, el Congreso Nacional y el Poder Judicial. Luego, la preservación de órganos constitucionales autónomos, como el Banco Central, la Justicia Electoral, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. En el propio acuerdo se establece un catálogo mínimo de derechos y libertades fundamentales que deben estar consagrados en la propuesta. El principio de subordinación al poder civil de las Fuerzas Armadas de orden y seguridad. Este principio también está consagrado en el texto constitucional de 1980 a través de las normas o reglas relativas a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad y orden público. Debe preservarse al menos, y allí se señalan los 4 estados de sección constitucional que están en la Constitución actual, que son el estado de asamblea, el estado de sitio, el estado de emergencia y el estado de catástrofe, y allí se establece una innovación que es un principio de cuidado y conservación de la naturaleza y la biodiversidad. Insisto, este es el marco que los parlamentarios establecieron para los contenidos a incorporar en el anteproyecto que desarrollaron los expertos. Y en una primera lectura que podemos realizar del contenido del anteproyecto, se ajusta el texto de la propuesta a este conjunto de reglas generales que son expresados incluso en el capítulo primero, que se titula Fundamentos del Orden Constitucional. Veamos, lo vamos a hacer rápidamente para que podamos ir al fondo del primer capítulo, que es el que establece los fundamentos del orden constitucional o los principios del anteproyecto elaborado por la comisión experta. Recuerden que la comisión experta se integra por 24 personas. Esta comisión es de carácter paritario, es decir, 12 hombres y 12 mujeres en su composición. Se exige que cuenten con título universitario o académico. No refiere a abogados, aunque en su mayoría son abogados. Entiendo de la composición de la comisión de expertos que hay 2 profesionales que no son abogados. El resto son abogados. Se confió a los abogados la elaboración del anteproyecto. Hay una exigencia de título profesional o universitario, y además que puedan acreditar experiencia profesional o técnica o académica no menor de 10 años. El proceso para la composición de los integrantes de la comisión de expertos significó que 12 eran seleccionados en forma paritaria por la Cámara de Diputados y 12 eran seleccionados en forma paritaria por el Senado. Entre sus funciones, por supuesto, está la función central de elaborar el anteproyecto, la cual cumplieron al momento que se instaló el Consejo Constitucional. Fue entregado el anteproyecto que ya está, digamos, se ha difundido y que vamos a revisar en breve. Tienen derecho a participar con derecho a voz en todas las instancias de la discusión, lo que significa que en el marco de las sesiones de la comisión de expertos ejercían derecho a voz y voto, y en el marco de las deliberaciones del Consejo Constitucional solamente pueden ejercer el derecho a voz, pueden intervenir en las participaciones. De hecho, con la instalación de las comisiones del Consejo Constitucional fueron libradas invitaciones a participar
en cada una de esas comisiones a los expertos que participaron de la confección. Y eso parece una decisión acertada en el sentido de comprender el espíritu, razón y propósito de algunas de las disposiciones que fueron elaboradas por los expertos y que la voz experta también nutra la discusión que van a llevar a cabo los representantes del Consejo Constitucional en cada una de sus comisiones. Por favor, recuerden que pueden hacer preguntas a través del chat o hacer uso del micrófono. Aquí están los 24 expertos, los cuales fueron protagonistas hasta la instalación del Consejo Constitucional, e igualmente podrán participar de las sesiones de las comisiones del Consejo Constitucional, ejerciendo su derecho a voz, más no a voto. Derecho a voto y voz lo ejercieron en el contexto de las deliberaciones de la Comisión de Expertos. Luego, se ha constituido también el mismo 6 de marzo el Comité Técnico de Admisibilidad. Aquí sí hay una exigencia directa en las normas de la Constitución de integrarlo por 14 abogados, con al menos, y en esto supera por 2 años a los miembros de la comisión experta, 12 años de experiencia en el sector público y o privado, y que puedan acreditar una destacada trayectoria judicial, profesional y o académica. El mecanismo de elección será mediante nómina propuesta por la Cámara de Diputados y ratificada por el Senado con un quórum de 4/7. Se trata de 7 hombres, de 7 mujeres. Igualmente imperó el principio de paridad para la conformación de este Comité Técnico de Admisibilidad. Y el rol de este comité es muy interesante, aunque poco presente en la primera etapa del proceso de elaboración del anteproyecto, porque recuerden que en la discusión imperó el consenso, ¿no? Hubo pocos sobresaltos. Yo diría que uno de los sobresaltos más notables fue respecto al capítulo o a la supresión del capítulo relativo a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, o no se alcanzó acuerdo en algunas definiciones clave en materia de salud y educación como derechos sociales. Pero como no hubo mayores conflictos, el Comité Técnico de Admisibilidad va a ejercer un rol de árbitro, ¿no? Hablando hace pocos días con un profesor de la Universidad de los Andes que gentilmente participó en un seminario que realizamos en la Universidad San Sebastián sede Valdivia. Es un seminario en línea, es muy probable que les haya enviado en algún momento la invitación a participar. Con el profesor, él señalaba que este es una especie de tribunal constitucional de algo que no se ha constituido, o sobre que ejerce el control sobre una norma que está en ciernes de ser la norma constitucional, porque va a ejercer este Comité Técnico de Admisibilidad un rol de árbitro para asegurar el cumplimiento de las reglas relativas a la ordenación del debate, ¿no? E igualmente para asegurar que no se desborden los bordes establecidos en el Acuerdo por Chile y ratificados, por supuesto, en la Ley de Reforma. En ese sentido, el Comité Técnico de Admisibilidad actuará a solicitud de parte, ¿no?, de quienes sostienen que efectivamente alguna norma es contraria a las bases que se han señalado o que se han omitido reglas del procedimiento relativas a la incorporación de contenidos normativos en el nuevo texto. Ese es el rol del Comité Técnico de Admisibilidad y es un rol que efectivamente no se ha ejercido porque hasta ahora no se han producido controversias. Es muy probable que el rol que le hemos asignado al Comité Técnico de Admisibilidad sea mucho más notable en el devenir de las discusiones del Consejo Constitucional, porque efectivamente la correlación de fuerzas es dispar, ¿no? Recuerden que una amplia mayoría del Consejo Constitucional, a diferencia de lo que ocurrió con la Convención Constitucional pasada, está en manos de las fuerzas de derecha y hay una minoría en manos de las fuerzas de la izquierda. Y en torno a aquellos temas en los cuales no se produzcan consensos, es muy probable que se haga uso del Comité Técnico de Admisibilidad y especialmente si existieran razones para advertir que se han desbordado los límites establecidos en el Acuerdo por Chile y en la Ley de Reforma, o si se han omitido reglas de procedimiento. Allí va a intervenir el Comité Técnico de Admisibilidad y en ese sentido estamos frente a un auténtico árbitro que va a ejercer una función de control del orden que se ha establecido previamente. Este comité, Cristian, ahí podría ser, tendríamos que verificarlo, pero en la discusión, por lo general, la experiencia en Sudáfrica
dotó al Tribunal Constitucional de la atribución de revisar el proyecto. Creo que es lo más parecido, ¿no? Pero no, fíjense que hablamos de un órgano constitucional externo. También hay que tener en cuenta las características en que se produce el proceso constituyente sudafricano, pero se dotó un órgano externo de la posibilidad de controlar el texto constitucional. En nuestro modelo, ninguno de los órganos constituidos tiene la capacidad de intervenir en el proceso, porque esto respecto al proceso pasado fue discutido en la medida que la Corte Suprema podía intervenir, pero de forma muy limitada. A estos efectos es un órgano que funciona en paralelo dentro del proceso constituyente y podría ser interesante hacer el comparado, por ejemplo, con el proceso constituyente sudafricano, aunque en aquel caso era un órgano constituido que ejerció función de control sobre el texto constitucional que había sido aprobado. O sea, va a ser toda una sorpresa. Sí, yo creo que va a ser interesante y es una figura que busca que en el propio seno del proceso constituyente se resuelvan las controversias, para evitar la tensión que generaría que un órgano constituido, como la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional chileno, imaginemos que estuvieran definidos como órganos de intervención. Y en ese caso, eso genera una tensión respecto al carácter constituyente de los órganos del proceso. Sí, esa es un poco la idea que planteaba el profesor que invitamos en su momento al seminario IUS. Él decía una especie de TC, pero de una norma o del proceso de formulación de una norma que tiene eventuales pretensiones de constituirse en una constitución. Luego está el Consejo Constitucional. Este órgano está compuesto por 50 personas, es de carácter paritario. Vimos los efectos de la regla de paridad, especialmente en los días posteriores a la elección, donde se produjeron los ajustes para asegurar una representación paritaria de hombres y mujeres. Son elegidos en votación popular y por esa razón señalaba que este es el órgano de representación popular en la discusión constituyente actual. Se aplicó el mismo sistema y por esa razón la similitud en número aplicable a la elección de senadores con algunas modificaciones, especialmente las relativas a asegurar la representación de pueblos originarios, los cuales no tenían escaños reservados a diferencia del proceso anterior. Para efectos de este proceso se estableció un mecanismo en el cual los candidatos del padrón electoral indígena debían alcanzar porcentajes equivalentes de votación. Y en la medida que lo hicieran, se iban a ir abriendo esos escaños. Espero explicarme con claridad sobre esto. Por ejemplo, se establecía un umbral de 1,5% respecto a la votación nacional para que se generara un escaño. Luego un 2,5, luego un 3,5, y allí se iban a producir números de escaños de acuerdo al alcance de ese umbral de votaciones en el padrón electoral indígena. Y fue precisamente por esa condición que se aseguró la representación, un representante del pueblo mapuche. Igualmente en este proceso no habían muchos candidatos por el padrón electoral indígena. Y allí se produce, al menos alcanzó la votación, para que se generara un escaño adicional. Por esa razón ya no se hablaba de 50 escaños, sino de 51 escaños. Y luego se produce, recordarán el debate en torno a si un consejero del Partido Republicano se iba a integrar o no al Consejo Constitucional, aunque la norma, las reglas del proceso constituyente igual omiten o no son claras respecto a cuál es la situación. Pero en todo caso son 51 escaños. Se produce la regla de paridad mediante la corrección del resultado que implicó, bueno, una selección de 25 hombres y de 25 mujeres. La tarea central del Consejo Constitucional es precisamente aprobar la norma, discutir en base al anteproyecto presentado por la Comisión de Expertos, están habilitados entre sus atribuciones a revisar esos contenidos, a suprimirlos o ampliarlos, y luego, por supuesto, presentarle al país el proyecto de constitución que debe ser votado en el 17 de diciembre del 2023. No me voy a extender mucho más respecto a los órganos. Insistir sí que la correlación de fuerzas en este proceso constituyente en su mayoría
está en manos de las fuerzas políticas de derecha, quienes alcanzan los 3/5 necesarios para revisar los contenidos de la propuesta que emanó de la comisión de expertos y de acordar, digamos, de ratificar esos contenidos, modificarlos, ampliarlos, suprimirlos. No me voy a detener en estas características porque me gustaría, sí, ya las hemos hablado, pero sí mirar, si se quiere, con algún grado de detalle, las normas relativas a los principios. Por favor, si tienen preguntas y comentarios, chat, uso el micrófono, siéntanse libres de hacerlo. Bien, eso, lo que hablamos hasta ahora, es lo que corresponde a las reglas o a los elementos claves que definen las reglas de funcionamiento del proceso constituyente del 2023. 6 de marzo se instalaron Comité Técnico de Admisibilidad y la Comisión de Expertos. Por supuesto, el 7 de junio se instaló el Consejo Constitucional. El Consejo Constitucional debe avanzar a través de comisiones en la discusión del borrador presentado por la Comisión de Expertos. Este borrador tiene algunas características que son interesantes comparativamente con la Constitución de 1980. Primero, no va a referir en el capítulo primero a bases de la institucionalidad, como lo hace la Constitución de 1980, sino que el epígrafe se denomina Fundamentos del Orden Constitucional. Parece acertado en el sentido que la generalidad de las constituciones en el contexto comparado, y si lo advertimos desde el punto de vista de las categorías de estudio contextual de las constituciones, observamos que las constituciones tienen un preámbulo, luego contienen un articulado que comprendemos como una declaración de principios. Luego de esa declaración de principios suele establecerse la parte dogmática de las constituciones, que es la que contiene normas relativas a derechos, deberes y garantías, y luego desarrolla la parte orgánica de la Constitución, en la cual se organiza el poder público, donde se establecen, por supuesto, las atribuciones del gobierno, del Congreso, del Poder Judicial, de los órganos constitucionales autónomos, y finalmente se establece un apartado relativo a disposiciones transitorias, a disposiciones derogatorias y a disposiciones finales, ¿no? Ese es el esqueleto de las constituciones contemporáneas. La Constitución de 1980 es una constitución que carece de preámbulo, no vamos a entrar en el detalle histórico o en las razones por las cuales se omitió el preámbulo, pero parte directamente con el capítulo primero que se titula Bases de la Institucionalidad. A efectos del anteproyecto de los expertos, este capítulo ya no se denomina Bases de la Institucionalidad, sino que se denomina Fundamentos del Orden Constitucional. Luego, y esta es otra diferencia interesante, recuerden los que han revisado la Constitución de 1980, luego del primer capítulo, el capítulo de las bases, pasa a un segundo capítulo que establece las normas sobre nacionalidad y ciudadanía. Y luego es en el tercer capítulo donde se establecen los derechos, garantías y deberes constitucionales, ¿cierto? Para luego pasar a partir del capítulo 4 a desarrollar toda la parte orgánica partiendo con el gobierno. En el marco de esta propuesta va a partir su segundo capítulo no contiene las normas sobre nacionalidad y ciudadanía, sino que se establecen inmediatamente los derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales. Y es allí donde va a encontrar el catálogo de derechos que consagra el proyecto elaborado por los expertos, y téngase en cuenta que las normas relativas a nacionalidad y ciudadanía se incorporan dentro del capítulo segundo, lo cual parece tener mayor sentido, porque de una interpretación contextual de la Constitución de 1980, algunos autores derivan en conclusiones con las cuales no estoy correcto, pero tienen algún sentido, no estoy de acuerdo, perdón, pero tienen algún sentido, de señalar que las normas sobre nacionalidad y ciudadanía estaban en una situación, si se quiere, perdonen que acá me están escribiendo, disculpen, en una situación... perfecto. Voy a compartirles de nuevo. Disculpen, voy a compartirles de nuevo. Gracias por recordármelo. Voy a compartirles de nuevo el control de asistencia. Sí. Entonces, lo que les indicaba, ¿no? En ese segundo capítulo vamos a encontrar concentradas todas las normas relativas
a libertades fundamentales, por supuesto, a derechos, libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales, incorporándose dentro de ese capítulo lo relativo a nacionalidad y ciudadanía. No me voy a anticipar más respecto a esos contenidos porque van a ser abordados en un siguiente módulo sobre derechos fundamentales que seguramente lo va a desarrollar de forma excelente el profesor Jorge Barreras, ¿ya? Pero específicamente respecto a los fundamentos del orden constitucional, lo que en el texto actual se denomina bases institucionales, en la propuesta se denomina fundamentos del orden constitucional y da cuenta del conjunto de principios, de mandatos y de directrices necesarios para comprender los contenidos posteriores de la Constitución y para su adecuada interpretación. Si recordamos, algunas de las definiciones de las bases de la institucionalidad responden a ese mismo sentido, ¿no? La profesora Marcela Inés Peredo, que además es experta de las que participó en este proceso de confección del anteproyecto, señala que precisamente las bases de la institucionalidad son un conjunto de principios, de mandatos y directrices. Y yo en mis clases habitualmente les señalo que son estas típicas reglas de léase antes de usar. Para comprender la adecuada comprensión, para comprender adecuadamente, perdonen, el texto constitucional, resulta central primero estudiar estos fundamentos del orden constitucional, porque nos permite identificar cuáles son sus principios rectores, cuáles son los principios que inspiran la organización del Estado, cuáles son los principios que inspiran la relación del Estado con los ciudadanos, cuáles son las formas más claras de organización y cuáles son los límites de actuación del Estado. Ello está concentrado en este primer apartado de la propuesta, que de alguna u otra forma también dialoga, recuerden, con el Acuerdo por Chile y las bases institucionales que se establecieron en ese acuerdo, ¿no? Para evitar que se desbordara la Constitución y para asegurar ciertos contenidos que se entiende son centrales y que forman parte de la tradición constitucional del país, allí se replican de alguna u otra manera esos acuerdos básicos que suscribieron los actores políticos con representación en el Congreso. El artículo primero de la propuesta parte señalando la idea de dignidad humana, ¿no? Y señala que la dignidad es inviolable y la base del derecho y la justicia. Recuerden que la dignidad, la libertad y la igualdad son conceptos que hacen coincidir la norma constitucional con los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos. E igualmente, esta idea de libertad, igualdad y dignidad se desarrolla en el artículo primero de la propuesta, ¿no? Parte señalando en su primer apartado la dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y de su forma jurídica de organización. Y luego es donde se incorpora en el segundo apartado la cláusula relativa al Estado social. Respecto al primer apartado, por supuesto, hay análisis más profundos que realizar, pero se reiteran los contenidos del artículo primero de la Constitución del 80 en referencia a los tres conceptos fundamentales de libertad, de igualdad y de dignidad. Y al mismo tiempo, lo que sí resulta mayormente innovador en este artículo primero es que el segundo apartado es el fundamento de la cláusula del Estado social y democrático de derecho. Y aquí hay que sostener que, bueno, esto primero responde al Acuerdo por Chile. Recuerden que en el Acuerdo por Chile se estableció la necesidad de integrar una cláusula del Estado social y democrático de derecho en el texto constitucional, y esto de alguna otra forma permite que Chile entre en el contexto de un conjunto de innovaciones constitucionales que se han producido no solamente en América Latina, sino que tienen, por supuesto, orígenes muy diversos. Si nosotros leemos la Constitución alemana de 1949, la Constitución alemana de 1949 declara que Alemania es un Estado democrático, federal y social, ¿no? Estoy, digamos, recordando lo que señala el artículo 20 de la Constitución alemana, si no me equivoco. Igualmente, si nosotros leemos los textos constitucionales latinoamericanos de finales de los 80, principios de los 90, vamos a encontrar contenidos como el de la Constitución de Brasil, que aunque no consagraba directamente el Estado social y democrático de derecho, se establecía contenidos que están asociados a las ideas del Estado social y democrático de derecho, como el deber del Estado de luchar
contra la pobreza, contra la marginación y contra la desigualdad. Eso está consagrado en el texto constitucional de Brasil, que es un texto de finales de los años 80, si no me equivoco. Lo que ocurre es que se produce, y esta es una idea que hay que trabajar, pero se produce un tránsito de las lógicas de redistribución de la riqueza que están contenidas en distintas constituciones previas al constitucionalismo o a la onda del constitucionalismo latinoamericano, y se sustituye esta idea de distribución equitativa o redistribución de las riquezas por una noción que resulta ser mucho más amplia, y es el rol esencial prestacional del Estado para asegurar el acceso a determinados servicios que consideramos básicos. Esa es una primera concepción de la idea del Estado social, democrático y de derecho. El rol del Estado se robustece en la prestación de servicios esenciales, y luego, si nosotros leemos, como debemos hacerlo, ¿no? Leer la Constitución a partir de las lógicas que imperan en estos fundamentos del orden constitucional, veremos que el anteproyecto incorpora un catálogo de derechos sociales. Y eso también resulta innovador, pero va de la mano de la consagración de la cláusula del Estado Social de Derecho. Insisto, ¿no? Comprender el Estado Social de Derecho implica comprender una tradición que es heredada, por supuesto, de Europa, también es heredada del New Deal norteamericano, también, por supuesto, tenemos antecedentes interesantes en constituciones comparadas, y observamos un tránsito de la idea de distribución equitativa de la riqueza a través del rol del Estado a un rol del Estado que es mucho más activo en el aseguramiento del acceso a las personas a servicios que resultan esenciales para su desarrollo y para su dignidad. La fórmula que plantean los expertos en este artículo 1, en su segundo apartado, parece ser una fórmula que, si bien consagra el Estado social y democrático de derecho, tiende a reiterar el valor y la relevancia de los derechos y libertades fundamentales, y al mismo tiempo se refiere al desarrollo progresivo de los derechos sociales. Este desarrollo progresivo de los derechos sociales debe realizarse con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y de instituciones privadas. No niega la posibilidad de participación de los privados en la satisfacción o en la eventual satisfacción de las necesidades básicas como educación o salud. Y en este sentido recuerdo al profesor José Ignacio Hernández, que también participó en una actividad que realizamos en la universidad, donde hablaba de que es una especie de caricatura señalar que el Estado social implica el rol absoluto del Estado en la prestación de los servicios. Eso en América Latina es imposible. El profesor José Ignacio Hernández habla incluso de los leviatanes de papel. Él dice, nuestros estados son muy jóvenes, nuestros estados no tienen recursos suficientes, los recursos son limitados, y en tanto sería absurdo pretender que el Estado sea el proveedor de todos los servicios. Y en ese sentido debe formularse un mecanismo armónico que admita la participación del Estado, probablemente como ente regulador en algunas materias que se consideran esenciales, y al mismo tiempo la participación de los privados, pero bajo mercados que pueden ser regulados. Y aquí es donde entran otras concepciones que luego habría que ver si tienen cabida en el marco de este proyecto, como el de la economía social del mercado, como la posible participación del Estado en el ejercicio de una función reguladora, o como la participación posible del Estado en la prestación directa de ciertos servicios. Muchos republicanos piensan eso, lo asocian derechamente al comunismo. Sí, bueno, yo creo que mucha gente, Mauro, lo piensa, pero eso no es una reconstrucción correcta de la idea del Estado social de derecho. Matías López es como una mezcla entre subsidiario. Sí, yo creo que aquí es posible el diálogo entre el modelo subsidiario que admite y que resulta fundamental la participación de los privados en la prestación de los servicios, porque el Estado no es capaz de proveerlos todos. Y no creo que nadie pretenda que el Estado sea el que lo provea todo, pero el Estado sí ha de jugar un rol mucho más robusto en la garantía de ciertos derechos mínimos. Yo creo que quedó en evidencia, especialmente posterior a la pandemia, la importancia del Estado, ¿no? Evidentemente era una situación que nadie podía advertir, pero el rol del Estado fue muy importante para poder enfrentar la pandemia, no solamente respecto a la adquisición de vacunas o de recursos médicos, sino también para resolver una grave situación social que implicó, por ejemplo, el cierre de industrias, ¿no? La suspensión de relaciones laborales,
Y ahí el rol del Estado fue muy importante incluso para salvar empresas, para salvar sectores industriales. Nadie diría, por ejemplo, que Alemania es socialista o que Alemania es comunista, pero evidentemente su Estado ejerció un rol activo en resguardar la actividad económica, en proveer de manera directa auxilios a la sociedad, por ejemplo, con el propósito de asegurar su preservación. Y luego, superada la situación excepcional, bueno, los privados tienen también que cumplir un rol central en esto. Ya el profe Lamaza, que al hablar de Estado social habla derechamente de comunismo. Bueno, ahí tendríamos que ver las opiniones del profesor. Podría ser un Estado social a la chilena, pero yo no creo que acá haya mayor innovación, porque esto ya opera en otras normas constitucionales. Tendríamos que revisar las normas constitucionales europeas. E insisto, ¿no? Tenemos antecedentes en el constitucionalismo latinoamericano que, aunque no consagraran directamente la idea del Estado social, sí establecían el deber del Estado de contribuir a la superación de la pobreza, de la desigualdad y de la marginación, y eso luego se concreta en mandatos explícitos como la prestación de servicios, ¿no? Pero el Estado social es una concepción, si se quiere, mucho más amplia que modifica la relación del Estado con la sociedad. Y esto puede llevarse a cabo sin que implique la afectación de libertades fundamentales, que eso es una preocupación importante también tener en cuenta. Y al mismo tiempo hay que evitar también perversiones como que es una degeneración de la idea del Estado social, que es lo que significa, por ejemplo, el clientelismo político o el otorgamiento de acceso a servicios o de ayudas sociales solo con fines políticos, ¿no? Eso, por supuesto, hay que culturalmente trabajarlo, pero son riesgos que están asociados a esta idea, pero son perversiones de la consagración del Estado social, que es una discusión mucho más compleja, mucho más rica, históricamente interesante. Luego, permítanme avanzar para que no nos perdamos en la hora. El Estado deberá servir a las personas y se establece el principio de servicialidad del Estado, que también está consagrado en la Constitución actual, solo que se habla de las personas y de la sociedad. No hay un doble fin de este principio de servicialidad con el propósito, y aquí se incorpora la idea del constitucionalismo del bien común, para crear condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. En ese sentido no varía mucho respecto al contenido de la Constitución, salvo la idea de servicialidad del Estado a las personas y a la sociedad. Y luego allí se desarrolla el fin del bien común, que replica el contenido de la Constitución de 1980. El Estado, señala este segundo apartado, promoverá las condiciones de justicia y solidaridad para que la libertad, derechos e igualdades de las personas se realicen, removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten. El artículo 3 establece el rol de la familia y la protección o el deber de protección por parte del Estado de las familias. También, por supuesto, el relevante rol de los grupos intermedios, y allí se habla de las agrupaciones sociales que libremente surjan entre las personas, gozarán de la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos, y este es contenido también para la interpretación de la idea de subsidiariedad o de esta especie de mezcla entre subsidiariedad y rol social del Estado. Permítanme avanzar. Chile, y aquí en el artículo 4 se establece la forma de gobierno, que no difiere de la forma de gobierno actual, que es una forma de gobierno en una república democrática. Ahí se establece la forma de gobierno y el régimen político. Aquí hay algunas innovaciones que en la Constitución de 1980 se interpretan, ¿no? de una revisión integral de los contenidos, porque inmediatamente se hace referencia al principio de separación de poderes, se hace referencia al régimen presidencial, por supuesto la consagración relativa a la soberanía, y aquí lo preguntaban el día de ayer en clase, porque la Constitución actual habla de que la soberanía reside en la nación. Y en esta propuesta la soberanía reside en el pueblo, ¿no? Y aquí quizás hay un elemento de mayor concreción, porque la idea de nación es una idea polisémica, ¿no? Admite múltiples lecturas, múltiples conceptos. La ley asegura, y allí, fíjense, es interesante porque se incorporan, bueno, la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce a través de elecciones periódicas, referendos, plebiscitos, y se incorporan los mecanismos de participación
y también de las autoridades que esta Constitución establece. La referencia a los mecanismos de participación luego es desarrollada en el capítulo 3 del anteproyecto, que es el capítulo que continúa al relativo a los derechos y deberes, y ese capítulo refiere a la representación política y a la participación, y allí los expertos alcanzaron ciertos consensos en la consagración de algunos mecanismos de participación directa de la ciudadanía, que luego probablemente con el profesor Jorge Barreras puede que hagan alguna mención a esas innovaciones, ¿no? Transitamos entonces de una constitución como la del 80, que se basa fundamentalmente en la idea de democracia representativa, a incorporar, adicional al elemento de la democracia representativa, que está muy claro en la formulación del proyecto, a incorporar algunos mecanismos de participación directa de la ciudadanía, y eso es una innovación importante. Se establece en este segundo apartado el principio de paridad en el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electivos. No es extraño, porque tanto el proceso constituyente pasado como el proceso actual se fundaron en el principio de paridad para la integración de los órganos de discusión constitucional, y allí en el anteproyecto se establece la igualdad de acceso de mujeres y hombres a mandatos electorales y cargos electivos. Igualmente, la promoción de su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres. Recuerden que en el particular caso de las mujeres, como en otros grupos, son grupos que tradicionalmente han estado excluidos de la discusión pública, y por esa razón se hace necesario robustecer la protección y asegurar mecanismos que promuevan su participación. El artículo 5 establece los límites de la soberanía, ¿no? La dignidad de las personas, los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, las normas, y se establece una cláusula de interpretación señalando que las normas del derecho interno deben interpretarse de forma compatible con los tratados internacionales, y esto es conocido en el derecho constitucional como una cláusula de interpretación y de adecuación del derecho interno al derecho internacional. Aquí hay elementos de, por supuesto, de derecho convencional, que es el derecho que refiere a los tratados internacionales. El Estado de Chile, y aquí está la forma de Estado, es unitario y descentralizado. Aquí también se establecen los mecanismos de descentralización y de desconcentración. Refiere, por supuesto, a los gobiernos regionales y comunales con sus características de autonomía en la gestión de sus asuntos y en el ejercicio de sus competencias. Allí solamente se establecen algunos principios relativos al desarrollo regional, y esto luego va a tener una incidencia en normas que señalaba, por ejemplo, el día de ayer el profesor Gonzalo Arenas respecto a las autonomías fiscales o a la posibilidad de recaudación de tributos en algunas unidades políticas territoriales interiores. El artículo 7 es el que establece el reconocimiento de los pueblos originarios, aunque se establece directamente que la nación chilena es una e indivisible. Y esto, de alguna otra forma, se condice, por ejemplo, con los contenidos de la Constitución española, ¿no? La Constitución española habla de pueblos, refiere a las autonomías, pero inmediatamente ratifica la unidad del Estado español, ¿no? Que esta diversidad puede desarrollarse en el contexto de la unidad del Estado y de la gran nación o grupo de familias que integran esa nación, y eso resultaría interesante como modelo de desarrollo de reconocimiento de grupos, ¿no? De una sociedad que es ante todo multicultural. Se reconoce la interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y cultural del país, y como les decía, por ejemplo, cuando se consagra en las bases del Acuerdo por Chile el reconocimiento de los pueblos originarios, este reconocimiento va a ser limitado, en el sentido de reconocer el valor de la interculturalidad, de sus antecedentes, por supuesto de sus experiencias ancestrales, de su lengua, de algunos mecanismos de resolución de controversias, pero no implica necesariamente la constitución de un modelo de Estado paralelo para reconocer a los pueblos originarios. Los órganos del Estado, y ahí está el principio, por supuesto, de supremacía constitucional en el artículo 8, el principio de legalidad. En el artículo 9, la actuación previa investidura regular. En ese sentido son los supuestos constitucionales relativos al Estado de Derecho, legalidad, supremacía constitucional, competencia respecto a la actuación previa investidura regular.
En el artículo 10 se establece el principio de probidad, ¿no? De acceso a la información pública y de transparencia y de rendición de cuentas, y se desarrolla, como ocurre en la Constitución de 1980, los supuestos de la probidad, de la transparencia, del acceso a la información pública y la rendición de cuentas, señalando los sujetos que están obligados en esas materias. El artículo 11, se establecen deberes genéricos del Estado respecto a resguardar la seguridad de la población, promover la integración armónica y solidaria de sus habitantes y su participación en la vida nacional, que son estos contenidos que en la Constitución del 80 observamos en el último apartado del artículo primero. Se establece la obligación fundamental del Estado y la comunidad política de trabajar por la paz social, y aquí hay una especie de principio de concurrencia en la contribución a la causa de la paz social y común. Se establece el deber del Estado, y aquí es donde se materializa el principio relativo de las bases establecidas en el Acuerdo por Chile, el principio relativo a la conservación ambiental y a la sustentabilidad, y en este artículo 12 se establece como deber del Estado el cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad, protegiendo el medio ambiente y promoviendo la sostenibilidad, lo cual en materia de deberes, los pocos deberes que contiene el anteproyecto, también se refieren a el deber de los ciudadanos de contribuir a la conservación de la naturaleza y su biodiversidad. El artículo 13 refiere a la consagración constitucional de los emblemas nacionales, y allí se menciona, por supuesto, la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. El artículo 14 reconoce y asegura el interés superior de niños, niñas y adolescentes, que esto es una innovación en materia de principios constitucionales, el interés superior del niño, niña y adolescente. Y luego el artículo 15, vemos que, bueno, en el texto del 80 son 9 los artículos, no es que sean 9 las bases de la institucionalidad, pero son 9 los artículos que desarrollan este conjunto de enunciados normativos, y en el anteproyecto son 15. Y allí se establece la norma relativa a el terrorismo como contrario a los derechos humanos, y por supuesto las normas que son complementarias relativas a la inhabilitación respecto a aquellas personas que ejecuten conductas castigadas de carácter terrorista, ¿no? Podríamos un poco, para cerrar, porque ya me he excedido en el tiempo, disculpen la demora en ello, pero tenemos innovaciones en materia de incorporación de la cláusula del Estado social y democrático de derecho, que por supuesto luego podríamos habilitar un espacio formativo para estudiar en detalle estos principios, la incorporación del interés superior de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y que vemos en el artículo 14 de la propuesta. Por supuesto, el deber del Estado sobre el cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad, y la norma relativa al reconocimiento de los pueblos originarios y de la interculturalidad como innovaciones. Y se me olvidaba, por supuesto, la incorporación en los fundamentos del orden constitucional de mecanismos de participación. Entonces el texto, aunque en buena medida la confección de este conjunto de principios, de este conjunto de normas que hay que leer previo a usar, ¿no? Como decíamos, respecto a al conjunto de principios que inspiran el ordenamiento constitucional, traen innovaciones, si bien responden a la tradición constitucional en el sentido de conservar la forma de Estado, de conservar la forma de gobierno, de asegurar el respeto a las normas del derecho internacional, de establecer límites a la soberanía en la dignidad o reconocimiento de la dignidad de las personas. Hay que, por supuesto, destacar estas innovaciones que, reitero, reconocimiento de los pueblos originarios, conservación o el deber del Estado de conservar el medio ambiente, interés superior de niños, niñas y adolescentes, los mecanismos de participación, el reconocimiento constitucional de la paridad, son muy potentes innovaciones que están consagradas en esta propuesta, y que, por supuesto, recuerden que estamos trabajando sobre un derecho que está en confección, sobre una norma que está en diseño y que puede, por supuesto, ser modificada. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Yo sinceramente espero que esta información sea de mucho provecho, que al menos sirva para abrir el estudio del anteproyecto, y que luego ustedes van a profundizar también con el grupo de profesores del claustro de este curso
que hemos seleccionado, digamos, temáticas que consideramos centrales en el estudio de una norma constitucional, que en realidad aún es un proyecto, pero la idea es que este curso también nos dé claves para ir comprendiendo hacia dónde va la discusión de la norma constitucional actual. Quería saber si tienen alguna duda, pregunta, comentario antes de cerrar, o quedamos muy cansados. Les acabo de copiar de nuevo en el chat el control de asistencia. Bien, me alegra mucho que la exposición fuera clara, ¿no? Perfecto. No, gracias a ustedes por la atención y por el interés. Siendo así, vamos a cerrar la clase. Les agradezco la participación, las preguntas que fueron muy interesantes y espero, insisto, que al menos esta primer abordaje de los primeros contenidos del anteproyecto sirva para comprender un poco hacia dónde vamos en la discusión constituyente. Que todos estén muy bien. Voy a estarles enviando correo electrónico para recordarles las próximas clases. Nos vemos, cuídense mucho.